La lección de hoy, o el podcast de hoy, lo vamos a dedicar a hablar sobre los pronombres reflexivos y recíprocos. Los pronombres reflexivos ya los conocemos, los hemos visto ya en el nivel A1. Y lo primero que vamos a hacer, ¿no?, va a ser repasar los reflexivos, los verbos reflexivos. En español se consideran verbos reflexivos aquellos en los que la acción, die Handlung, la acción vuelve al sujeto, vuelve a la persona, recae en el sujeto, o en una parte de su cuerpo o en algo que tiene consigo. Die Handlung bezieht sich auf das Subjekt, die handelnde Person, oder auf ein Teil des Körpers oder auf etwas, das es bei sich hat. Bueno, muy claro, ¿no? Es el ejemplo de lavarse. Ich wasche mich. Yo me lavo. Yo me lavo o yo me lavo los dientes. Hier haben wir die Handlung, die bezieht sich auf ein Teil meines Körpers, ¿no? Wenn ich sage, yo me lavo los dientes, ich putze mir die Zähne. O puedo decir, yo me lavo la ropa. Yo me lavo la ropa. Ich wasche mir in Klammer die Kleidung. Ich kann es reflexiv machen, weil ich habe die Kleidung bei mir. Es ist nicht ein Körperteil, aber ich habe das bei mir. Yo me lavo la ropa. Los pronombres reflexivos ya los conocemos. Me, te, se, tercera persona, nos, os, se. Cuidado, ¿ya? Aufpassen. Cuidado, se, tercera persona, no le. ¿Ya? Reflexivo. Vielleicht können wir uns das merken, indem wir an sich denken. Ne? Auf Deutsch ist mich, dich, sich. Sich beginnt mit es. Und auf Spanisch nehmen wir das Pronomen, das auch mit es beginnt. Also se, nicht le, sondern se. Sich, se. Sich, se. Vale. Bueno, pues entonces vamos con un primer ejercicio de repaso. Os voy a decir unos verbos en alemán, el infinitivo, y vosotros vais a decir el verbo en español, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que hay verbos que en alemán son reflexivos y en español no, o al revés, hay verbos que en alemán no son reflexivos y en español sí, ¿vale? Venga, hacemos un repaso rápido antes de continuar. Sich langweilen, aburrirse. Sich erinnern, acordarse. Sich amüsieren oder Spaß haben, divertirse. Sich benehmen, comportarse. Sich ausruhen, descansar. No reflexivo en español, ¿ya? Descansar. Umziehen, mudarse. Sich etwas leisten, permitirse. Sich hinsetzen, sentarse. Heißen, llamarse, ¿no? En español reflexivo. Mitnehmen, llevarse. Wach werden, despertarse. Sich fühlen, sentirse. Bleiben, quedarse, en español reflexivo. Aufstehen, levantarse. Sich hinlegen, zu Bett gehen. Acostarse. Sich zurechtmachen, arreglarse. Lachen, reír o reírse. En español lo usamos reflexivo, ¿ya? Reírse. Anziehen, sich kleiden. Vestirse o ponerse. Heiraten. Casarse.
weggehen, irse. Muy bien. Vamos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos algunos verbos que cambian de significado dependiendo si se usan de forma reflexiva o no. Por ejemplo, tenemos el verbo dormir y el verbo dormirse. ¿Significan lo mismo? ¿Es lo mismo si yo digo yo duermo o yo me duermo? No, no es lo mismo. Dormir es schlafen. Dormirse es einschlafen. Me duermo, ich schlafe ein. ¿Ya? Cuidado. Beber, beberse. ¿Qué diferencia hay? ¿Hay alguna diferencia? Beber, trinken, beberse, etwas austrinken. Etwas austrinken. Quedar, quedarse. Quedar. Sich verabreden, quedarse. Bleiben. Muy bien. Comer, un comerse. El mismo caso que con beber y beberse. Comer es essen. Un comerse es etwas aufessen. Colgar y colgarse. Aquí la diferencia es muy importante. Colgar, etwas aufhängen. Colgarse, sich erhängen. Ir, irse. Ir, gehen, irse, puede ser gehen o weggehen. ¿Ya? Weggehen, irse. Llamar y llamarse. Llamar, rufen oder anrufen, llamar por teléfono. Llamarse, heißen. Muy bien. Quitar, quitarse. Quitar, etwas wegnehmen oder entfernen. Quitarse, ausziehen. Poner, un ponerse. Poner, etwas legen, stellen, ponerse, anziehen, Kleidungsstücke anziehen oder auch die Bedeutung von werden in einigen Fällen, ¿no? Ponerse nervioso, por ejemplo. Volver y volverse. Volver, zurückkehren, ¿no? Zurückkommen, zurückkehren. Volverse puede tener el significado de werden, volverse agresivo. Levantar y levantarse. Levantar, etwas aufheben. Levantarse, aufstehen, ¿ya? Oder sich erheben. Y por último, perder y perderse. Perder es etwas verlieren o mit Verkehrsmittel verpassen, ¿no? Perder el autobús, perder el tren, etc. Perderse es etwas verpassen generell, ¿no? Perderse una fiesta, perderse un acontecimiento, o sich verlaufen, ¿no? Perderse en la ciudad, sich verlaufen. Bueno, pues después de este repaso, ¿no? Hasta aquí es todo conocido. Vamos ahora a hablar de los pronombres reflexivos detrás de una preposición. Wie machen wir für Spanisch? Zum Beispiel, wenn ich sage, von mir selbst sprechen. ¿No? Sprechen von es hablar de mí, ¿no? Von mir, hablar de mí, aber dieses von mir selbst. En español usamos mismo o misma, hablar de mí mismo o de mí misma, ¿sí? Wenn ich eine Frau bin. Depender, por ejemplo, depender de, ¿no? Depender de mí mismo, ¿no? Von mir selbst, de mí mismo o de mí misma. O pensar en mí mismo, pensar en ti, la segunda persona, ¿no? Y la tercera persona, hablar de mí mismo, hablar de ti mismo. Tercera persona es hablar de sí mismo. Hablar de sí mismo. Sí con acento, ¿ya? Sí con acento.
hablar de nosotros mismos o de nosotras mismas, hablar de vosotros mismos o de vosotras mismas y hablar de sí mismos, tercera persona del plural. ¿No? Von sich selbst sprechen. ¿Os acordáis que cuando hablamos de los pronombres con preposición, conocemos que con, mi, se dice conmigo, ¿no? Con ti se dice contigo. Y con sí se dice consigo, mit sich selbst. Mit mir selbst, conmigo mismo o misma. Mit dir selbst, contigo mismo o misma. Mit sich selbst, consigo mismo o consigo misma. ¿Sí? Bueno, vamos con los ejemplos. Carlos solo habla de sí mismo. ¿No? Er redet nur von sich. Ich kann aber das verstärken mit von sich selbst. En español, Carlos solo habla de sí mismo. El deportista tiene confianza en sí mismo. Der Sportler hat Selbstvertrauen. Selbstvertrauen auf Spanisch sagen wir Vertrauen in sich selbst. Confianza en sí mismo. Marta habla consigo misma. Marta habla consigo misma. Sie spricht, Marta, mit sich selbst. Also sie führt Selbstgespräche. ¿No? Sie spricht mit sich selbst, consigo misma. Porque Marta es una mujer. Bueno, vamos ahora a ver un poco Gegenseitigkeit, ¿ya? Verbos recíprocos. Por ejemplo, mi vecino y yo nos saludamos todas las mañanas, ¿no? Wir begrüßen uns gegenseitig jeden Morgen, ¿no? Mi vecino y yo nos saludamos todas las mañanas. Yo saludo a mi vecino y mi vecino me saluda a mí, ¿no? Eso es reciprocidad. Mi amiga y yo nos apoyamos. Meine Freundin und ich unterstützen uns. Ich unterstütze sie und sie unterstützt mich. Yo apoyo a mi amiga y ella me apoya a mí. Nos apoyamos. ¿No? Reciprocidad, Gegenseitigkeit. Um diese Gegenseitigkeit zu verstärken, ¿no? Para reforzar el sentido de reciprocidad, podemos añadir, en español podemos añadir el uno al otro, einer den anderen, ¿ya? El uno al otro o la una a la otra, los unos a los otros, ¿ya? Das ist, je nachdem, ob es männlich, weiblich, Einzahl oder Mehrzahl. Por ejemplo, mi amiga y yo nos apoyamos, ¿ya? Wir unterstützen uns. Ich kann das verstärken, indem ich sage, nos apoyamos una a la otra. ¿Ya? Una a la otra. Una, weil ich weiblich bin, y la otra es meine Freundin, sie ist auch weiblich. ¿Ya? Una a la otra. ¿Vale? So verstärken wir diese Gegenseitigkeit. También podemos decir mutuamente. ¿Ya? Mutuamente es einander. ¿Ya? Mi amiga y yo nos apoyamos una a la otra o mutuamente. Mutuamente significa yo a ella, ella a mí. Meine Schwester und ich kennen uns einander gut. Ich kenne sie gut, sie kennen mich gut. Mi hermana y yo nos conocemos bien mutuamente. O nos conocemos bien la una a la otra. ¿Sí? Dos posibilidades, mutuamente o la una a la otra. Vamos con otro ejemplo. Wir haben uns einander frohe Weihnachten gewünscht. Nos deseamos feliz Navidad mutuamente o nos deseamos feliz Navidad uno al otro. ¿No? Si son dos masculinos, si son dos personas masculinas, uno al otro o una a la otra, ¿no? Depende. Igual que en alemán, podemos usarlo con una preposición. En alemán podemos decir sie spielen gegeneinander. ¿No?
einander mit der Präposition gegen, gegeneinander. Das können wir auch auf Spanisch machen. Da können wir auf Spanisch sagen, juegan los unos contra los otros, gegen, contra. ¿No? Tenemos la preposición. Ihr seid aufeinander angewiesen. En español, importante saber la preposición del verbo, ¿no? Dependéis los unos de los otros, depender de, ¿no? Depender los unos de los otros. Wir sprechen miteinander. Hablamos los unos con, con los otros. Y por último, Sie haben voneinander gelernt. Han aprendido los unos de los otros. Voneinander, de los otros. ¿No? Tenemos que saber qué preposición va con el verbo, ¿no? Como en alemán, tenemos que saber cuál es la preposición que tenemos que usar. ¿Ya? Si tenéis problemas, podéis repasar los verbos con preposiciones. Los hemos visto, algunos, no todos, ¿ya? Pero podéis repasarlos. Es importante cuando aprendemos un verbo, aprender la preposición correspondiente. Bueno, pues entonces tenéis un ejercicio en el documento de PDF, tenéis un ejercicio, lo podéis hacer, no lo vamos a hacer juntos porque si no es muy largo el podcast, podéis hacerlo en casa solos y podéis corregirlo con la solución. Lo importante es que practiquéis. Vale, pues entonces lo dejamos aquí. Os deseo como siempre que tengáis una buena semana. Nos escuchamos próximamente y hasta entonces que os vaya bien a todos. Hasta muy pronto. Adiós, hasta la próxima.